Cuando el TDAH se mete con nosotros, tenemos que hacer algo. De lo contrario, no va a dejar espacio sin complicar. Si te dijeron o crees que tu problema es convivir con el TDAH, sumate a nuestros podcasts. Si bien no hay recetas milagrosas, sí podemos hablar de una vida mejor. Bienvenidos a un episodio más de Espacio TDAH. Hola, Ma, ¿cómo estás? Muy bien, no puedo decir siempre muy bien los lunes, pero bueno, viste, el lunes, me encanta el lunes, El lunes es podcast, un buen día porque grabamos el podcast y tenemos la membresía. sí, muy bueno. Y ¿sabes qué? Es el día de mi día de organización y me viene bárbaro porque todas las reuniones, todo, hoy a full. Buenísimo. Organízate, sí. Bien, bien. Ayer fue el Día Internacional de Concientización del TDAH. Me mata porque tenemos como 1000 días, ¿no? Es como que tenemos el del 28, que es más para Argentina, que en realidad ni siquiera es para Argentina, es como para Buenos Aires y tenés, no sé, Formosa, algunas provincias que lo adoptaron. Y después tenés en octubre el hemisferio norte. Es como un poco complicado, ¿no? Pero muy TDAH igual, ¿eh? Estamos on brand. Estamos sombrando. Bueno, a mí, yo voy a decir algo particular. A mí en general, y yo me doy cuenta, ¿no? Que el día de la depresión, el día, yo digo, evidentemente hay que ponerse en un calendario esas cosas para poder hacerlo, no porque nosotros no nos importa, imagínate, con todo lo que nos importa y todo lo que hacemos por el TDAH, pero me parece que eso también tiene un poco como, como los días, ¿viste? Como el día, hoy es el día del médico, es el día y saludamos y marketing, perdón, es así como vamos todos a salir. Y nosotros 365 días del año es el día del TDAH para nosotros, Para ¿no? nosotras En sí, este o sea, espacio, acá 100%. todos los días estamos hablando. 100%. Pero bueno, capaz es un día en el que compartimos más. No, Obviamente vos estás escuchando esto en el futuro, no tengo ni idea cuándo va a salir este episodio, pero bueno, yo ayer encima tuve un día más TDAH, o sea, era el día del TDAH y yo, obvio, eh, no dormí bien. Me levanté y salimos a las apuradas a una granja y me olvidé el teléfono secándole las patas a las perras porque salí a jugar con ellas qué antes. placer olvidarse el teléfono, quiero Y eso. me quedó abajo de la toalla y después dije: "Ay, me pongo los anteojos o las lentes de contacto". Bueno, las lentes de contacto, pero me llevo los anteojos por las dudas, como hago siempre, por si me los quiero sacar. Y cuando en el auto decía: no, sí, lente de contacto no hoy". Me saco las lentes de contacto, abro la caja de los anteojos, no están los anteojos. ¿Por qué? Porque me los dejé. También, ¿en el mismo lugar del teléfono? No, en otro. Yo fui abandonando ítems. Y después llegué, vi el teléfono y vi 90 mensajes de mamá de: "Luli, es el Día Internacional del TDAH, salió esta nota, no sé qué, tenemos que hacer algo". Yo tipo: "Okey, bueno, vamos, vamos". Por un lado, a mí me pone muy contenta estas cosas que me contás como mamá, ¿no? Digo, bueno, es domingo, no contesta porque no está. Y yo digo, y aparte porque no podemos trabajar todos los días, pero está bueno también de vez en cuando relajar un poco, ¿no? Está bueno relajar un Sí, poco. a full, obvio. A ver, el cuerpo me pidió relajar 100%, pero por la disautonomía misma, es como que y ella me decía: "Che, Entiendo, estás entiendo. descansando bien". Le digo: "Sí, es porque estoy en -20 cucharas, chabón, o sea, no me queda otra Claro, opción". no. No es selectivo. Pero bueno, qué sé yo, ni idea, ya fue. Pero bueno, Pero bueno, forma parte también, ¿no? De que nosotros, cada uno de nosotros entienda cómo funciona, podamos empezar a ser más amables con nosotros, ¿no? Yo la verdad ayer me puse a hacer pasta, estaba haciendo pasta, no logro aprender a hacer un TikTok, acá, declaración absoluta, no importa, pero tampoco me importa, estoy bastante más relajada con esas cosas. Y, y era divertido. En uno de los comentarios después que vi alguien me dice: "Vos siempre estás como contenta, feliz, se te ve feliz". Yo no sé si por la sensación de, digo, esto no lo voy a aprender nunca y entonces sonrío. Pero bueno, nosotros estamos siempre como muy, esto es nuestra vida, ¿no? No estamos haciendo un script, no, nada, es nuestra vida. Estamos así porque es nuestra vida y estamos tengo un contentas. impulso de decir un montón de cosas más, pero, o sea, necesitamos avanzar con el tema de hoy, porque si no, no nos organizamos. Ponete una Entonces estoy nota, como, ponete una no, bueno, notita, pero es pero que no va a bueno. estar relacionado a lo que vamos a hablar hoy, así que lo voy a dejar para otro Bueno, pero también momento. También lo dejaremos, perdimos la Está espontaneidad, que era lo que queríamos hacer, pero no está to pasa nada. está todo Bueno, bien. Hoy le decía a mamá que, hay un tema que
no sé por qué me piden constantemente en los mensajes de Instagram para que charlemos en el podcast, que es el TDAH y el duelo. Y a ver, yo personalmente creo que no he vivido muchos duelos en mi vida. Cuando hablamos de duelo puede ser tanto el duelo de separarte de alguien con quien estabas o, no sé, la muerte de alguien, eh, que se acabe un trabajo, qué sé yo, duelo como proceso no exclusivo a la muerte. Y bueno, no sé, ¿qué se te ocurre que podemos charlar? Me parece a mí me parece que, a ver, primero, típicamente no nos sentamos y dijimos: "Vamos a hacer un estudio de lo que dicen los papers y lo que dicen", porque es así, nosotros, ¿qué somos? ¿Cuál es nuestra marca registrada? Este podcast es conversaciones Eh, madre e hija, no es como, a ver, claro, cuando las teníamos por teléfono, yo te diría: "Sí, che, ¿qué onda? ¿Qué pensás de esto?". Y vos me dirías: "Pero no es que vas a buscar un paper". Entonces, chicos, acá espérense la misma edad. obvio, obvio. Bueno, pero nosotros somos así. Yo digo, a mí me parece que es importante, y recién haciendo este mini brainstorming antes de empezar, que yo decía, el duelo es la respuesta a una pérdida, ¿no? Y a una pérdida de algo que valoramos, ¿sí? Entonces yo digo, si vos querés, yo todavía tengo tantos duelos, y vos lo decís, tengo duelos que se reactivan cada vez que pierdo algo, porque está intacto, es como la memoria intacta. Y yo digo, no puedo recordar las instrucciones de algo que hice hace un rato, lo dejé de hacer y ya no me los acuerdo, pero recuerdo, y lo dije hace poco en un podcast, cuando no sé cuál fue, de todo lo que hicimos, que yo perdí en el último viaje en Nueva York, o en octubre, ya no me acuerdo cuál fue de los dos, el pañuelo que me regaló Rey, y la que lloraba no era la adulta, era una niña, frente a los 12 millones de duelos que representaron las cosas importantes que perdí. Y hablo de cosas, ¿sí? Porque no vamos a hacer de esto una cuestión que la gente se sienta que no respetamos el duelo de la muerte, por ejemplo, que me parece como complejo. Em, y es muy complejo, porque si lo quieren, yo llegué después de 3 días de prácticamente no dormir, me obligaron a ir a mi casa, había tenido mi primer bebé, estaba en una incubadora porque nació de 28 semanas, y cuando volví y su incubadora estaba vacía, y eso es duelo, ¿no? Y así estoy, mira, 41 años pasaron. Digo, qué bárbaro que reactivemos eso, ¿no? Y está bien, porque nos cuesta a veces salir de las emociones a las personas con TDAH. Entonces las guardamos casi intactas sin poder elaborar todo ese proceso que nos permite res- resignificarlas. Entonces yo digo, a veces los duelos son brutales, y esto puede ser una persona que perdió una pareja, que la perdió, que se rompió con esa pareja, ¿no es cierto? No es siempre. Y no para de compararlo con otros, y no para de pensar en cosas y rememorar eventos y tomar todas las fotos y volverlas a mirar 700 veces, hacer la búsqueda de dónde me equivoqué, qué parte tengo yo en esta pérdida, ¿no? Entonces yo creo que, si bien los duelos tienen fases en donde uno es la negación, otro es la culpa, ¿no? ¿Qué debería haber hecho? Creo que mi respuesta a esto es: me parece que estamos condicionados por el estilo de cómo procesamos nuestras emociones. Sencillamente procesamos mal nuestras emociones, y es como si se quedaran estancadas, guardadas, encapsuladas, y en vez de poder ir procesándolas todos los días, cada momento, empezamos desde cero. Es como si hoy se hubiera muerto Pablito, es como si hoy me hubieran dicho que hay una cosa que era muy importante y que no va a ser, ¿no? Entonces yo digo, y tenemos tantas pérdidas las personas con TDAH, que no hablo solo de pérdidas materiales, ¿no? Soñar cosas, Amistades o esperar vínculos. cosas, amistades, vínculos. A mí me parece que, a veces el tema de los sueños, ¿no? Todos tenemos sueños. Y a veces cuando te
te encontrás con limitaciones, con circunstancias, se van haciendo cada vez más evidente que hay sueños que no vamos a poder realizar, ¿no? Tal vez por el tiempo que pasó, tal vez porque es volver a empezar, pero me parece importantísimo. Y perdón porque la emoción me No gobierna. hace falta que pidas perdón por eso. O sea, es reválido y este espacio está hecho para que podamos ser y vivir y transitar todo lo que necesitamos. Y bueno, y otra vez gracias, porque siempre te mostrás tan vulnerable en este podcast y creo que agrega tanto. O sea, yo recibo feedback de algunos episodios en especial, pero por ejemplo el tuyo del enojo, no sé si es la parte uno o la parte 2, en la que contás un poco tu relación con tu mamá, es, wow, es poderosísimo. Y creo que eso lleva un montón. Y volviendo a esto que vos hablabas un poco más como desde el lado de la muerte, em, o quizás desde la separación de una pareja, me imagino, veo como dos puntas. Primero, me imagino esto que vos decís, ¿no? Las emociones y cómo las procesamos. Y cómo me parece que la naturaleza de cómo sentimos las emociones, que creo que a veces son demasiadas, son avasallantes, al punto de que es como que hay una neblina, no puedo ni identificar qué emoción siento, es tanto y es tan doloroso que lo único que quiero hacer es salir de ahí, porque no lo entiendo y porque obviamente capaz el ritmo en el que yo lo proceso no es el ritmo en el que lo procesan los demás, o no sé, me cuento esta historia de que yo debería estar bien, porque encima no sé, me imagino que cuando estamos en esos procesos, nuestro estrés sube y el TDAH también, ¿no? Como en su manera de presentarse. Y por el otro lado, lo otro que me imagino es que quizás conectado a lo primero, o capaz ni siquiera me doy cuenta de lo primero, aparece otra cosa más brillante, más nueva, como, qué sé yo, de esas cosas, viste, que aparecen como, uy, un amigo nuevo. Y de golpe me doy cuenta que quizás en el futuro me doy cuenta que, wow, como empezó a existir este nuevo, yo nunca procesé muy bien esto viejo. Y acá quiero contar algo que creo que nunca lo conté en el podcast porque fue algo que me di cuenta el año pasado. Em, y yo antes de conocer a Ian había estado em, de novia con un chico que se llama Gastón por como 5 o 6 años. Y nosotros terminamos cortando. mm, No hace falta entender o meternos en el porqué, creo que ni yo entendía muy bien el porqué, yo sabía que me quería ir de ahí. Y muchos años después, el año pasado de hecho, me doy cuenta un poco de que nunca me metí a explorar las emociones esas, como que estuve triste, me distraje y 6 meses después conocí a Ian. Y nunca en realidad me tomé el tiempo para decir, ¿qué pasó ahí concretamente? Y, y cómo te sentiste? ¿Y cómo te sentís ahora? Y qué, como, ¿cuáles fueron esas emociones que te llevaron a eso? Porque sí, está bien, yo quizás no tenía mucha claridad al principio, pero 5 o 6 años después, ¿por qué todavía no tengo claridad? Porque claro, nunca volví, porque volver es doloroso, porque prefiero ver esto brillante y nuevo que tengo. Pero sin embargo, en el momento en el que me volví a conectar con eso, fue como si hubiera pasado ayer, como vos dijiste. Y creo que, no sé, se me ocurren un poco esas dos teorías, ¿no? También de que es como que tenemos esta capacidad un poco de que me olvido de golpe de que pasó algo y cuando me acuerdo, frum, es una Mm. cosa torrencial, pesadísima. Y esto también de buscar otras cosas que nos cambian la página porque me A aburrí. a mí me vienen muchas cosas, puse mutear porque así no interrumpo, pero creo que esto primero que dijiste de poder identificar las emociones, eh, dependiendo del lado o de cómo haya sido la situación, a veces, la situación es tan aguda que nos abruma de tal manera que se cerró, ¿no? Entonces, puede ser cada uno responde a esto, pero está cerrado, acá no hay, es como no hay emociones, ¿no? Seguimos trabajando, nos ponemos, a veces porque hay que ponerse
en la espalda una mochila muy pesada, tenemos hijos, tenemos actividades laborales, hay que cumplir con tareas y entonces no podemos darnos ese tiempo. Por eso es tan importante que recibamos ayuda de otros para poder hacer un duelo, ¿no? O sea, quien nos sostiene la mano es muy importante. Pero también lo cognitivo, que es esa necesaria forma de procesar la información, me siguen cayendo las lágrimas, es fuerte mi duelo. Y me parece que es súper importante porque a veces así como estudiamos vamos a duelar, es decir, vamos abriendo ventanas y abriendo ventanas de las ventanas, entonces se hace casi interminable, porque en vez de poder resolver y cerrar, que es el proceso, ¿no? Sentir, recordar y ubicar, lo vamos abriendo. Entonces yo creo que también es ese estilo, ¿no? De cómo procesamos habitualmente nuestra información, no solamente las emociones, se nos hacen nudos, se nos hacen nudos, se nos hacen un matete de lo cual nos queremos ir. Y dos cosas, una frase, yo digo, tengo la suerte absoluta de amar mi trabajo, pero aparte, yo digo, eh, todos los días me pagan mis pacientes para que yo aprenda, porque aprendo de ellos todos los días, la cantidad, una bocha, como dirían los chicos. Y en un proceso de duelo muy importante que está viviendo una persona muy querida para mí también, yo quiero a todos mis pacientes. Ustedes después dicen, no tenés que tener un vínculo, yo los quiero a todos mis pacientes. Eh, Porque creo que es esa conexión humana la que nos permite sanar. Y en su explicación que le dije, voy a tomar tu ejemplo, me lo voy a llevar porque me pareció tan gráfico. Ella decía, viste cuando de repente te dicen, vos tomás tu emoción, la reubicás, la identificás, es como que la podés poner acá, allá, ¿no? La podés pausar. Y dijo esto tan impresionante que es, yo siento como si mis emociones fueran líquidas. Entonces cuando salen, se desparraman de tal manera que es imposible contenerlas en ningún lugar. No las puedo manipular, no puedo tomarla, porque se me escurren. Qué impresionante cómo puede una persona ser tan clara para poder expresar por qué no la está pudiendo manejar. Entonces, primero eso, aceptemos que lo que nos está pasando es un tsunami. Es decir, los duelos son difíciles para todos. Para nosotros son muy difíciles, casi, casi insuperables, diría yo, porque no, nuestra manera de procesar es tan difícil y tan compleja que habitualmente o lo cerramos o vivimos constantemente esa misma vivencia todo el tiempo. Entonces es sano cerrarla, es hasta diría sanador distraerse acá, ¿no? Sí, totalmente. Eso me hace acordar a que una vez escuché a alguien decir como todo cabe estar duelando y a la vez cabe poder reírte. Creo que muchas veces pensamos que porque estamos pasando un momento difícil no nos podemos divertir, no nos podemos distraer, no, no podemos hacer eso que queremos hacer, no podemos vivir, Irnos de irnos de viaje. viaje totalmente. Y, y creo que esto no hace falta que tengas TH, pero me parece que para todos, ¿no? Como los procesos, creo que nosotros ya lo sabemos por el mismo TH, pero no son tan lineales. Y nosotros muchas veces no sabemos cómo atravesar procesos por definición de lo que es el desorden. Entonces, los procesos nos abruman de tal manera que o los pasamos de largo y vamos de ave en el acto sin proceso, o metemos varias cosas en el medio. Después nos distraemos de qué es lo que estaba pasando, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Entonces me parece súper, súper importante que tengamos presente primero que son muestrarios de cómo funcionamos y,
Y acá yo diría que sería mi gran recomendación que no dejes que la distracción te saque de ahí todo el tiempo. Por ahí hay que pararlo, ¿no? La terapia sistémica, que con Anita usamos siempre este ejemplo, ¿no? Cuando hay un proceso de duelo, una de las cosas que Erickson planteaba dentro de las estrategias para trabajar el duelo era buscar una caja, ¿sabes? Una caja que tiene el tamaño de lo que vos quieras y dentro de esa caja pones cosas que tienen que ver con eso que perdiste, ¿no? Cosas que tienen que ver con recuerdos, cosas que querés escribir, cosas, pero en una caja. Me parece que era muy importante porque la caja tiene tapa y la caja contiene eso que vos vas a vivenciar y lo vas a hacer en un horario. O sea, el planteo es buscar el momento del día, sentate y cuando abrís la tapa de esa caja y te pones en contacto con este duelo que vas a procesar, ahí podés liberar todas esas emociones, ahí podés, eh, hay quien necesita hacerlo con alguien, pero la idea es atravesar eso, a veces cambiar ciertos recuerdos por decir, che, pongamos una foto que nos haga reír. Y es un proceso que estamos pensando en la persona, sobre todo una persona con la que tuvimos un vínculo o un sueño o algo importante, donde puedas también traer recuerdos positivos, donde veas eso como una etapa, donde lo valores y pasado el tiempo que de alguna manera cada uno lo va a manejar, pones la tapa y volvés a guardar la caja. Y tal vez un día lo hagas 3 veces, después lo hagas 2 veces, después lo hagas una vez, después lo hagas una vez por semana, después lo hagas una vez por mes, pero ponerle la tapa es un símbolo, me pareció tan bueno, y son años, de esto, poner la tapa y tenerlo en una caja, es como Está bueno como herramienta visual, como cognitivo. Ponele, yo lo hago cuando me voy a dormir y tengo muchos pensamientos y los pongo en un cuaderno, y aunque ponerlos en un cuaderno no va a hacer que desaparezcan, a mí me hace sentir que yo los saqué de mi mente y que en otro momento los voy a poder abordar, como que, pero en ese momento no es el momento. Entonces creo que está bueno y estaría para probarlo, eso. sí, está muy bueno. Y también saber que, hay que darle una dirección, que es la de la aceptación. O sea, la aceptación es el camino opuesto a la negación. Y al principio es el tema de poder decir: "Esto sucedió, y esto es un hecho, y esto no lo puedo cambiar", ¿sí? Sí, sí, totalmente. ¿De qué me va a servir pensar todas las cosas que podría haber hecho para evitar que algo que sucedió y no puedo cambiar, cambie? O sea, pensemos también que vamos a tener que pedir ayuda, sobre todo en el tema de los duelos, que no sirve, ¿entendés? Que no nos sirve. ¿Por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no hice aquello? Yo debería, ¿no? Y si hubiera hecho. Entonces, también podemos elegir cómo lo vamos a procesar, pero recordemos que la primera cosa para mí es, tal vez necesites pedir ayuda de una y aceptes que no podés y no estás pudiendo y que nadie te apure, porque los duelos son un proceso largo. Puede ser que estés haciendo el duelo del proceso de haber dejado la carrera que intentaste estudiar cinco veces. Y eso es un duelo muy importante. O de algo que deseabas un montón y finalmente esperaste y no se dio. Solemos ser muy duros con nosotros históricamente, entonces creo que acá es muy fuerte eso, ¿no? El, o el por qué a mí, Sí. por qué no, como digo A yo ver, siempre, ¿no? tenemos un episodio exclusivamente del duelo del diagnóstico, que, creo que es el duelo que atravesamos todos. Entonces, si quieren escuchar ese episodio, está bastante al principio, no sé si está como por los 50, digo, episodio 50 por ahí, ni idea. Pero bueno, ya Wow. lo buscan, sí, hace como 100 episodios atrás. Así como venimos con esto y la caja es como buscamos la moderación de esto. Yo siempre digo que podemos comprarnos un cuaderno en blanco, un cuaderno nuevo,
¿sí? Porque la vida sigue, trabajo, parejas, o sea, y no lo de muerte, porque hay quien puede duelar la muerte de un ser humano, y quien duela la muerte de un amigo mascota que es su vida. Y entonces yo digo, no minimicemos que es duelo más, el mío es más que el tuyo. Buscate un cuaderno, empezá la primera hoja, que está lindo escribir del lado derecho en la primera hoja. Hacé un dibujo, empezá a poner la fecha, empieza hoy, otra vez, porque todos los días son una oportunidad. Y cada vez que ponemos la mirada en la hoja en blanco, más allá de la parálisis, tenemos una oportunidad. Entonces yo diría, ahí pega una foto, pone algo, pero la vida sigue y sigue, y nosotros, aunque declaremos que no queremos, y estamos trabados, la vida sigue, porque se hace de noche, estás ahí. Por lo tanto, yo digo, date una ducha, cambiate, salí a caminar, si estás con tu perro. Fíjate todo lo que te conecte con el calor del sol, si no estás en el verano como vos, lo calentito de una manta, cosas que te traigan, que te conecten con vos y que te traigan escenas de que, bueno, la vida sigue, A full. la vida Y sigue. llorá, y pataleá, y golpeá almohadones, y hacé lo que quieras que te Pedí ayude ayuda. a sí, obvio, pedí ayuda, eso 100%, pero digo, creo que como sociedad, y especialmente como mujeres, no se nos permite mucho expresar el enojo. Entonces, ponele, yo empecé a aprender mucho eso de, che, nunca me enojo. No, mentira, que nunca me enojo, nunca lo expreso, nunca me dejo expresar eso. Para los hombres capaz es más con llorar. Igual, digo, en general esto para todos, pero busquen espacios para llorar y si no te sale en ese momento, yo me pongo pelis para llorar, tengo una playlist para llorar. Digo, es como que para mí es muy sanador. De hecho, si se preguntan, todo en nuestro cuerpo tiene un porqué, evolutivamente, ¿no? Fuimos diseñados y digo, la teoría de Darwin, ¿no? Nos quedamos con cosas que van avanzando a través de los años en la evolución porque nos sirven para algo. Bueno, llorar sirve como herramienta de autorregulación. O sea, literal, Ujú. es muy buena. Entonces, cuando vos no llorás, no te permitís tener esos espacios, eso no está bueno, no te ayuda. Entonces, no sé, yo a mí me gusta ir al gimnasio y levantar cosas muy pesadas cuando estoy enojada. Me gusta ponerme una peli romántica así de llorar cuando necesito llorar, me compro un helado y para comer así, tipo con una manta y el helado y ver la peli y llorar. Y ya fue. Bueno, sí, obvio, después tengo mis momentos en los que cierro la tapa del helado, no necesariamente, porque me lo termino comiendo todo y después me siento re mal. Pero cierro la tapa de, bueno, basta, se acabó este momento, porque me deshidraté, me quedé sin lágrimas. Pero después estoy abierta a volver a abrirlo. Y si no me sale naturalmente, lo induzco con alguna otra cosa como la que te dije. Pero viví las Pero emociones. me gusta, que cerremos con lo que empezaste contando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con conectar nos va a permitir procesar. A ver, podemos distraernos por un momento si es que estamos haciendo, no sé, es muy difícil atravesar un duelo y tener otros hijos o hijos que vas a estar atendiendo y un trabajo en donde levantás y decís, acá estoy, ¿no? Pero no te distraigas todo el tiempo porque hay que hacer los duelos, hay que pasarlos, hay que reprocesar eso y darle una resignificación, ¿sí? Porque a veces vos decís, perdí una persona que amaba, eh, pensá en todas las cosas buenas que hiciste, todo lo que te quedó en tu historia con esta persona, porque todo pasa, pasa lo feo, pasa lo lindo también, pero todo pasa, estamos en un bote que va en un río y el río sigue, no porque nosotros tengamos esto, el río deja de correr. Entonces, hagamos foco en esto, ¿no? Seguimos remando, seguimos nadando, seguimos respirando y es así. Y siempre recordá que eso es algo para hacer conscientemente. Bueno, hasta acá el episodio de hoy. Esperamos que te haya gustado, que te haya servido. Escribinos, nos encanta escuchar cuál es su opinión. Nos pueden dejar comentarios en los podcasts ahora en Spotify, en YouTube. Así que nada, nos encantaría escuchar
cuál es su experiencia con esto, si pueden agregar algo, si nos faltó algo, porque yo la verdad que cuando le decía a mami hablemos de esto no sabía bien para dónde se iba a ir, así que cada uno también tendrá su experiencia para aportar. Pero bueno, gracias por escucharnos, nos pueden seguir en todas las redes como @espaciotdh y nos vemos en el próximo. Chau, Ma. Chau, Lu.